iniciando el año, ¿verdad? Quiero hablarte de algo muy, muy importante. Pero antes de entrar de lleno, te invito a que ores conmigo para que la palabra que hablemos, ¿verdad?, esta noche, lo que yo te comparta, pues sea el Espíritu Santo quien lo deposite en tu corazón y el que comience a transformar tu vida. Así que te invito a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Gracias, papito, por permitirme estar aquí de nuevo. Señor, te pido que esta palabra sea tu Espíritu Santo quien transforme los corazones de las personas, transforme, Señor, la mente también, la manera de pensar, papá. Que seas tú, Espíritu Santo, nuestro guía en este programa y siempre, Señor, todas las veces y en todo tiempo, papito. Te agradezco por todo esto, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a hablar de si somos justos ante Dios o no. Pero para empezar con ello, vamos a ver qué es la justificación por medio de Cristo. Pero para desglosar esto, la palabra justo, quiero decirte, o más bien la justificación, es hacer a alguien justo delante de Dios. Pero entonces vamos a ir a ello. ¿Qué significa ser justo? ¿Qué es justo? Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es alguien que practica la justicia. Pero entonces, ahora me vas a decir, Edgar, pero entonces, ¿qué significa justicia? Elegí 3 definiciones que para mí fueron muy certeras, que siempre es del mismo diccionario y nos dice así, que la justicia en primera es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Ya hay un primer punto importante, ¿verdad? El segundo es derecho, razón y equidad. Equidad también me llamó bastante la atención. Yo decía equidad, bueno, sí, es decir, igualdad en otras palabras, ¿verdad? Y la última dice conjunto de todas las virtudes. Es decir, mira, todo lo que leímos ahorita, lo último que te estoy leyendo dice conjunto de todas las virtudes, es decir, la honestidad, el derecho, la razón, la equidad, todo esto van de manera conjunta hacia la justicia. Entonces, esto es ser justo, es alguien que practica todos estos valores, ¿verdad? Y hay un hermano reconocido, bueno, espero que hayas escuchado de él, y se llama Kenneth Copeland. Él ha escrito un libro que se llama La Fuerza de la Justicia, donde precisamente habla de esto. Y él en ese libro da la terminología que es estar en la posición correcta con Dios. Te lo vuelvo a repetir, dice que es estar en la posición correcta con Dios. Pero entonces, mira, si yo te pregunto en este momento y te digo, ¿tú eres justo? Quiero que te pongas a pensar, ¿verdad? Y si quieres, pues escribes también en los comentarios, no, yo no soy justo, yo sí soy justo, pues yo ni lo sé, ¿verdad? Pero te pregunto en este momento, ¿tú eres una persona justa delante de Dios? Quiero que me respondas eso, ¿verdad? Pero entonces, vamos a este punto. En la Biblia nos menciona de que no hay nadie justo en la tierra. Y si tú dices, no, yo acabo de decir que soy justo y si la Biblia dice que no, ahorita te voy a explicar cómo está todo esto. Y a ver si es la manera correcta que tú piensas del por qué eres justo delante de Dios, ¿verdad? Pero entonces, en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 al 12 de la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y pareciera redundante, ¿verdad?, lo que nos escribe aquí Pablo y dice de que no hay nadie justo. Pero entonces, si no hay nadie justo, ¿cómo podemos ser justos delante de Dios? Y desde este punto específicamente quiero que me prestes atención, porque lo que voy a decirte espero y transforme tu manera de pensar, espero y cambies, ¿verdad? Así como que sea diferente más bien tu forma de ver la justicia o como el ser justos delante de Dios. Pero bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justos? Primero, tenemos que saber
de que Jesús pagó el precio por nosotros. Si tú eres cristiano, creo que ya sabes esto, que Jesús es Dios, vino a la tierra, fue crucificado, murió por nuestros pecados, murió por todo lo que, la maldad que había en el mundo. Y de esta manera es como nosotros volvemos a acercarnos al Padre, porque nosotros nos habíamos alejado desde que Adán pecó. Entonces también quiero que entiendas que nosotros como humanos tenemos una naturaleza pecaminosa por esa misma decisión que tomó Adán, ¿verdad? De entregarle la potestad de la tierra al diablo prácticamente. Entonces nosotros cuando nacemos somos pecadores porque venimos de pecadores, ¿verdad? Entonces por eso dice la Biblia que no hay nadie justo. Entonces es importante saber esto. Y si no eres cristiano y estás viendo esta transmisión, quiero decirte de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús vino a la tierra para morir por tus pecados, para morir por mis pecados. Que no importando lo que nosotros hayamos cometido, Él lo limpió. Y eso es lo mejor, de que Él borró nuestros pecados. No solo vino a taparlos, no solo vino a esconder, ¿verdad? Sino que Él borró prácticamente todos nuestros pecados. Entonces, nos dice en Romanos 4, capítulo 4, versículo 25, de la Reina Valera actualizada del 2015, dice: ¿quién fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? O sea, aquí estamos hablando de Jesús. Y dice: quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Él fue entregado. Y bueno, más bien en los evangelios también nos dice de que Él es el que entrega su vida, ¿verdad? Él sabía el propósito por el cual Él venía. Entonces dice: y resucitado para nuestra justificación. Y ahí viene la primera palabra que te estoy comentando, la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es hacer a alguien justo delante de Dios. Quiero leerte otra cita, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, igual de la misma versión de la Biblia, y dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aquí vemos algo realmente impresionante, ¿verdad? De que es una de las razones por la cual Jesús vino a morir aquí en la tierra, para que nosotros fuésemos justos delante de Dios. Entonces, si estamos viendo de que Jesús murió por nosotros para que nosotros seamos justos, nosotros ¿cómo vamos a obtener esta justicia? Nosotros ¿cómo vamos a ser justificados delante de Dios? ¿Cómo vamos a obtener eso? Y quiero leerte lo que dice Romanos en el capítulo 3, versículos 21 y 22 de la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Quiero detenerme aquí. Cuando Jehová en ese tiempo le dio las leyes a Moisés, realmente eran leyes imposibles de cumplir. No ha habido, excepto Jesús, persona, humano en la tierra, que haya cumplido estas leyes al pie de la letra. Por eso es que solían presentar sacrificios en el altar para el perdón de pecados, porque se sabía que esa ley era imposible cumplirla. Entonces, bueno, si quieres saber más, ahí en Levítico prácticamente detalla todo todas las leyes. Entonces en ese tiempo, o más bien es imposible cumplir la ley. Si ahora nosotros no viviéramos por gracia y tendríamos que cumplir la ley como tal, no podríamos hacerlo. Pero entonces, versículo 22 nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Es decir, que esta palabra aplica para cualquier persona. Aquí no
está encapsulando, no está encerrando a un grupo específico de personas, no está diciendo solo a los de Toto, solo a los de Shela, solo a los de Guatemala, solo a los de Estados Unidos o del país que sea que estés viendo esto. No quiere decir esto, y tampoco está viendo un estatus social. Es decir, no dice, no, esto es solo para los ricos, para los que más o menos tienen, para los pobres, no. Sino que nos dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Es decir, todos nosotros somos aptos para creer en Jesús. Todos nosotros somos aptos para el evangelio, para el cristianismo. Pero ¿cómo nosotros vamos a obtener esto? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero leerte otra cita bíblica. Y esto lo encontramos en Hechos 13:39. Y dice: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mira, te das cuenta, realmente te das cuenta de lo poderoso que ha sido el sacrificio de Jesús, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Yo no sé, mira, en lo personal, te puedo decir de que yo esta palabra lo entendí el año pasado. Gracias a Dios, porque me ayudó un montón de cosas. Pero entonces yo años atrás, cuando yo supuestamente ya había conocido el evangelio como tal, yo me sentía condenado, o sea, yo me sentía pecador por las cosas que yo hice años atrás. Y yo cuando iba a la iglesia, yo decía, no, pero es que, ¿cómo voy a estar aquí en la iglesia si yo hice esto? Dios, pero es que ¿cómo tú me estás llamando a este lugar, a servir en este lugar? Si yo lo que hice, yo no soy justo, no soy digno. Y mira, por muchos años yo estuve así delante de Dios. Me sentía pecador, me sentía sucio, y por ende es de que yo volvía a pecar, porque yo decía, no, pero si yo soy pecador, pues de plano vuelvo a pecar, ¿va? Porque pues no he sido santo, justo delante de Dios. Entonces, ¿qué más da que yo vuelva a pecar? Y tal vez tienes ese tipo de pensamiento también, pero quiero decirte de que ese es un pensamiento erróneo. Ese no es un pensamiento realmente de alguien que acepta a Jesús con todo su corazón. Y como te digo, vuelve a decir, la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Por medio de la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Si tú tienes pecados ocultos, si tú tienes un pecado público, si tú estás cometiendo algo de que sabes de que no es bueno ante los ojos de Dios, que simplemente te está llevando a la ruina, que te está carcomiendo el alma, los pensamientos, los sentimientos, y sientes que ya no puedes acercarte en sí a Jesús por tu condición espiritual y almática, esta cita viene a botar todo eso, porque dice que nosotros somos justificados si creemos en Él. Si tú en esta noche tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, o tú quieres reconciliarte, tú vas a obtener la justificación, tú vas a ser justo, vas a quedar sin pecado, vas a quedar sin mancha, y ya puedes presentarte delante de Dios con un corazón limpio. ¿Vas a estar batallando contra tu cuerpo? Sí, porque el que vuelve a nacer de nuevo es el espíritu, la mente no, el alma no. Tienes que tratar con eso. Van a venir pensamientos negativos a tu vida, o vas a recordar lo que hacías antes. Claro que sí. Pero ¿cómo yo puedo vencer eso entonces? Me vas a decir. Tu comunión con Dios y leyendo la Biblia. Mira, con eso poco a poco tú vas a ir desechando todo lo malo que hay en tu mente, todo lo malo que hay en tu corazón. Pero si tú esta noche, como te digo, aceptas al Señor, tienes todas las de ganar, porque vas a ser limpio, Y quiero leerte otra cita. Y mira, y
Y quiero que desde este momento me comiences a captar más, que comiences a centrarte más en lo que te estoy diciendo. Aquí Pablo es el que escribe esta carta a los filipenses. Y lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y dice así: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Te puedes dar cuenta. Mira, si tú sabes o has escuchado o has leído la historia de Pablo como tal, que aparece en los libros, ¿verdad? Específicamente en Hechos nos describe cómo era Pablo, que en ese entonces era Saulo. Que él era un fariseo de fariseos, dice la palabra. Es decir, él seguía la ley, pero estrictamente, y es por eso que él seguía a los cristianos, porque él veía que los cristianos no cumplían la ley como tal, pero él no había entendido de que ellos ya estaban viviendo por gracia. Y habían ciertas reglas que se rompían, por decirlo así. Pero en el nuevo pacto que vino a ser Jesús, todo eso quedó anulado. No te estoy diciendo que la ley ya no tiene vigencia como tal, pero bueno, creo que eso te lo podría explicar en otro momento. El punto es de que Pablo era de los peores. Él era de los peores. Él perseguía a cristianos, mató a cristianos, y él se basaba realmente en la ley. Pero ¿qué nos dice aquí Pablo? Nos dice: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. ¿Qué quiere decir? Que antes sí lo hacía. Que antes él sí se apoyaba en su propia justicia, por lo mismo que él conocía todas las leyes. Y luego dice: por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Él llegó a entender que siguiendo la ley no podía ser justificado, porque como te decía, a excepción de Jesús, no hay ningún ser humano que haya podido cumplir la ley como tal. Entonces, luego nos continúa diciendo: pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Si tú anhelas, tu espíritu anhela, tu alma anhela presentarte como justo delante de Dios, solo tienes que creer en Jesús, creer en que Él resucitó, seguir sus pasos, hacer lo que Jesús hacía, meterte de lleno con el cristianismo, y de esa manera tú obtienes tu justificación delante de Dios. Y de la mano de eso, quiero darte algunos beneficios de ser justificado. Y quiero que me prestes atención en esto. Lo primero es una conciencia tranquila. Ya te expliqué qué es lo que hizo Pablo a grandes rasgos. Pero en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 2, que es mismo Pablo quien escribe esto, dice: por favor, ábranos su corazón, no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Mira, cómo alguien que fue perseguidor de cristianos, que asesinó a cristianos, cómo alguien de esa magnitud de pecado, te puedo decir, que hizo Pablo, puede decir: no le hemos hecho mal a nadie. O sea, no sé si me estás entendiendo en este momento. Cómo el creer en Dios, el creer en Jesús más bien, te hace justo delante de Dios. Te das cuenta del poder que tiene esto. Y Pablo escribe eso con tanta tranquilidad. Por eso es que nosotros ya tenemos una conciencia tranquila. Y ese es un beneficio de ser justificados. Él dice: no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. ¿Cómo esta persona puede decir esto?
Solo la gracia, el amor y el poder de Dios puede hacer este tipo de cosas. Y tú ya te puedes presentar al Padre tranquilo, sin una conciencia sucia, porque sabes de que está bien, estuviste pecando hace unos meses, la semana pasada, pero si tú en este momento te reconcilias, aceptas a Jesús, todo eso queda borrado, todo eso queda anulado y prácticamente Dios ya te ve como alguien limpio, como alguien puro. ¿Y qué es lo que a nosotros nos resta hacer? Es mantener esa santidad. Ese es uno de los beneficios. Ya te puedes presentar con conciencia tranquila delante de Dios, puedes actuar con conciencia tranquila. Y sí, hay gente que te va a criticar y te va a decir, no, pero y no es este cuatío el que hacía tales cosas, y no es el cuatío el que encontramos en tal, o no es esta la chava que vimos en tal lugar haciendo tal cosa. Pero estas son cosas que tenemos que aprender a llevar. Pero lo más importante es cómo nosotros nos presentamos delante de Dios, cómo Dios nos ve. Y ese es uno de los beneficios. Otro es la paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Otro de los beneficios es de que tú tienes paz con Dios. Como yo te decía, mucho tiempo yo estuve intranquilo y no tenía esa paz para con Dios, porque yo siempre tenía eso en mi corazón. No, Dios, pero es que yo hice esto, Dios. Y mira, y ahí entra también la conciencia, va de la mano con la paz con Dios. No, pero Dios, ¿cómo yo voy a estar haciendo esto? ¿Cómo yo voy a estar haciendo lo otro? Y a veces uno se pone a pelear con Dios, ¿va? ¿Por qué me permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿O por qué esto y allá? Y nos ponemos a veces a alegar con Dios. Pero entonces, esto es el beneficio de que cuando nosotros ya somos justificados, nosotros somos los que hacemos la paz con Dios, pero es Él el que nos da la paz. Es decir, nosotros somos los que estamos peleados con Dios. Obviamente Dios nunca se va a equivocar, nos va a fallar. Somos nosotros los que le fallamos, pero ¿sabes qué? Él viene y te dice: está bien, me fallaste, pero ya tranquilo, venite, estemos en paz. Está bien, hiciste lo otro y esto, pero no hay problema, yo te perdono, vení. Eso es lo bonito, eso es lo bueno de conocer realmente a Jesús. Y por último, quiero decirte que el ser justificado nos produce alegría. En Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Te voy a leer otra vez este pedazo y dice: y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Nos produce alegría. Y ya el 3 es más importante porque nos dice: también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. No es de que te pase algo y tú te vas a estar riendo: fracasé en mi negocio, y te empiezas a reír, ¿no? O me pasó esto en un accidente y te empiezas a reír. No se refiere a eso, sino que tú vas a saber llevar esa situación porque sabes de que Dios está contigo, sabes que el Espíritu Santo está y te va a dar esa tranquilidad, esa alegría de decir: bueno, Dios está bien, me está pasando esto, pero muéstrame, ayúdame a ver, yo te fallé en algo, me quieres enseñar algo a través de esto, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta prueba?
de este fracaso, de esta dificultad. Y quiero decirte, mira, yo no he pasado cosas fuertes por el evangelio, para serte honesto. O sea, no es que como que un día me haya peleado con alguien o alguien me haya dicho algo por estar hablando de Dios, pero estoy consciente de que en algún momento puede pasar por todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. A lo que voy, este mes y un poquito más que me ausente, como 5 semanas creo yo, si no estoy mal, fui sometido a una cirugía. Entonces, como en la tercera semana de enero fue que sucedió esto, a finales de la tercera semana. Pero cuando a mí me dijeron que yo tenía que someterme a una cirugía, realmente fue un poco difícil como humano, pues aceptarlo, ¿no? Y decir, puchiga, o sea, a mí me van a operar, ¿va? Y por un momento sí, me entristecí y dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y ¿sabes cuál es lo peor? Es de que de cierta manera, pues yo no me lo busqué. ¿Por qué te digo de cierta manera? Porque era una malformación que yo tenía de nacimiento y ya me estaba dando problemas, entonces tenían que someterme a cirugía sí o sí, ya sea ahora o más tarde, pero en fin, de que iba a pasar tarde o temprano tenía que pasar. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué me pasa esto, no? Y de nacimiento, o sea, ¿qué onda? Pero por unos días sí estuve así como que un poco bajado. Pero gracias a Dios que yo ya había entendido toda esta parte, que Él ya me había hecho entender todo esto. Él supo alegrarme. Y en esos momentos yo le decía, Señor, está bien, va a suceder esto, pero ¿qué es lo que quieres mostrarme a través de esto que va a pasar? Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? Háblame, tal vez es mi carácter, tal vez es mi manera de pensar, tal vez es mi manera de hablar, de comportarme, no sé, Dios. Ayúdame a entender por qué pasan estas cosas. Y realmente la recuperación fue dolorosa. Ahorita no puedo hacer todavía las cosas como las hacía antes. No estoy trabajando físicamente como tal. Pero Dios ha sido muy bueno y me ha enseñado muchas cosas a raíz de todo esto. Y luego que después de eso, casi que iniciando el año, se muere mi abuela. En ese momento nosotros fuimos compañeros de cama, te podría decir, porque los dos yo estaba recuperándome y ella pues estaba enferma y estábamos en una misma habitación y convivimos todavía con ella. Y para que esto sucediera fue otro golpe y yo, o sea, no lo aceptaba, ¿verdad? Yo decía, Dios, pues este inicio de año y cierre de año sí estuvo un poco duro, pero el Señor ha sido demasiado bueno. Entonces esto es un beneficio más bien de la justificación delante de Dios, porque gracias a Dios mi familia y yo supimos llevar este dolor, ¿verdad? Y estamos sabiendo llevarlo, porque es Dios quien te da esa tranquilidad y esa paz. Ya para cerrar, ahí donde estás, quiero decirte esta noche de que Dios está dispuesto para poder perdonarte. Él quiere verte santo delante de Él. Jesús pensó en ti, pensó en tu vida cuando Él se entregó en la cruz, pensó en mi vida prácticamente y literal, pensó en toda la humanidad, en todas las generaciones. Si queremos obtener estos beneficios y queremos presentarnos santos delante de Dios, es momento de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y sabemos que al aceptar a Jesús, al creer en Jesús, vamos a ser justificados.